Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Estamos ya prácticamente a nada de que inicie el periodo invernal, por lo menos en el hemisferio norte del continente americano, y con ello de nueva cuenta se encienden las alarmas en torno a si podría haber o no un repunte en los casos de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud llama a la población, por cierto, a vacunarse de manera simultánea contra la influenza y COVID-19 para reducir el riesgo de infecciones respiratorias graves y muertes durante este periodo invernal. En Estados Unidos advierten del riesgo a la salud durante la temporada invernal. Las autoridades exhortan a la población también a vacunarse. Una nueva ola de COVID-19 se vive en Reino Unido. Advierten de un aumento de casos durante el periodo invernal. El plan B de la autoridad consiste en volver al uso obligatorio de la mascarilla, el trabajo a distancia y solicitar pasaportes COVID en centros de entretenimiento. Estaremos hablando también de los estudios realizados a adolescentes que recibieron la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer y que ha mostrado efectividad y ha reducido también las hospitalizaciones. Usted recordará que en esta tercera ola el grupo poblacional más afectado fue precisamente el de los jóvenes. Se hablaba de que todavía no habían sido inmunizados en un porcentaje importante y que por ello ahora el virus lo estaba atacando principalmente a esta población. En fin, de todos estos temas estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora, así que vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Ya algunos países viven la llegada de otoño y el inicio de la temporada de invierno. Con los frentes fríos advierte de un posible incremento de infecciones respiratorias agudas severas, entre estas COVID-19 e influenza, enfermedades altamente contagiosas y de mayor peligro para personas con factores de riesgo y de edad. El sistema de salud llama a la población a vacunarse contra ambos padecimientos que cobran la vida de millones de personas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud describe la diferencia de la sintomatología entre uno y otro virus que se transmite mediante contacto cercano. La COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2, se transmite mediante el contacto cercano y secreciones respiratorias cuando alguien respira, tose, estornuda o habla. Los síntomas son de leve a grave: fiebre, tos seca, cansancio, pérdida del gusto o el olfato, conjuntivitis, erupción cutánea, disnea y pérdida de apetito, entre otros. La COVID-19 genera inflamación severa sistemática en el organismo, ocasionando una serie de complicaciones para quienes padecen la enfermedad grave. Mientras que la influenza afecta la nariz, la garganta, los bronquios y los pulmones. La persona puede presentar fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis. En ambas infecciones, las personas con mayor riesgo grave, de acuerdo con los datos mundiales, son los adultos mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión pulmonar y embarazadas. Asimismo, los profesionales de la salud corren riesgo de infectarse por los virus de la gripe y de transmitirlos. El Sistema de Salud Mundial llama a la población a prevenir las enfermedades COVID-19 e influenza usando el cubrebocas, manteniendo la sana distancia, evitar reuniones y acudir a vacunarse. Informó Isaura López Villalobos. El reporte diario de la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Verónica, qué gusto escucharte y saludarte. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La cifra oficial de muertos por COVID-19 en el mundo es actualmente de 4,9 millones, pero la Organización Mundial de la Salud considera que podrían llegar a los 10 millones en 2022 si no se consigue un reparto equitativo de vacunas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el embajador para Financiación Sanitaria Mundial, Gordon Brown, han hecho un llamamiento a los países del G20 de cara a la cumbre que celebrarán la próxima semana. Les piden que aumenten las donaciones de vacunas a los países en desarrollo para conseguir la meta de inmunizar al 40% de la población mundial en 2021. Gordon Brown ha calificado de inaceptable y trágica la división entre unos países ricos, donde podrían acumularse hasta febrero de 2022 unos 600 millones de dosis, de los que 100 millones podrían desperdiciarse por falta de uso, frente a naciones pobres. Las previsiones de la Organización Mundial de la Salud no solo hablan de unos 5 millones de muertes adicionales en 2022, sino también de 200 millones de contagios más en una pandemia que ya ha causado 242 millones de afectados. Y recuerdan que solo un 5% de los adultos están vacunados en África. Estados Unidos, por su parte, ha aprobado las dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y Janssen. Se suman a las de Pfizer, que ya aprobó el mes pasado y deberán administrarse 6 meses después de la segunda dosis. También estaba así previsto en el Reino Unido, pero el gobierno británico se plantea adelantarla a los 5 meses para mayores de 50 años y grupos vulnerables. Los datos son preocupantes. El país registró ayer más de 52.000 nuevos contagios y otras 115 muertes. Preocupación también en Rumanía, donde se registran el 40% de las muertes diarias por COVID de toda la Unión Europea. Se enfrenta a la cuarta ola de la pandemia con apenas un 30% de la población vacunada. La OMS calcula que al ritmo actual necesitará al menos 2 años para llegar al 70%. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Verónica, por esta información. Gracias por mantenernos todos los días informados sobre este reporte diario de la Organización Mundial de la Salud. Y miren, otros temas. Falla un interferón en tratamiento para pacientes hospitalizados con COVID-19. Elizabeth Ortiz nos cuenta de qué se trata. Un ensayo de tratamiento COVID financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos encontró que el tratamiento con interferón beta 1A más el antiviral Remdesivir no fue superior al tratamiento con Remdesivir solo en adultos hospitalizados con neumonía por COVID. Además, en un subgrupo de pacientes que requieren alto flujo de oxígeno, los investigadores encontraron que el interferón beta 1A se asoció con más eventos adversos y peores resultados. Esto se publicó en la revista The Lancet Respiratory Medicine. En el estudio participaron 969 adultos en 63 puntos de Estados Unidos, Japón, México, Singapur y Corea del Sur. El 60% de los pacientes son blancos, 32% hispanos o latinos, 17% negros, el 9% asiáticos y el 1% eran indios americanos o nativos de Alaska. Los participantes fueron asignados al azar en una proporción de 1:1 para recibir interferón beta 1A más Remdesivir o un placebo más Remdesivir. El resultado principal, que es el tiempo de recuperación, fue el mismo, en una mediana de 5 días para los participantes que recibieron interferón beta 1A más Remdesivir que para los que recibieron Remdesivir solo. La probabilidad de mejoría clínica en el día 15 también fue similar para los participantes de los 2 grupos de tratamiento, informó Elizabeth Ortiz. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades avala y recomienda la vacunación contra COVID-19 en menores de 12 a 17 años. Señala que disminuye la probabilidad de muerte por el virus. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos revelan estudios realizados con menores de 12 a 17 años que recibieron la vacuna contra COVID de la farmacéutica Pfizer. Entre los pacientes estadounidenses hospitalizados de 12 a 18 años, la efectividad de la vacuna de 2 dosis de la farmacéutica Pfizer contra la hospitalización por COVID-19 durante junio-septiembre de 2021
fue del 93%. La vacuna Pfizer está autorizada para su uso en niños y adolescentes de 12 a 16 años y está autorizada por la FDA para su uso en esta población. Un ensayo aleatorizado controlado con placebo demostró una eficacia del 100% en la prevención de la COVID-19 ambulatorio en personas de 12 a 15 años. De los 179 casos pacientes de COVID-19, 6 estaban vacunados y 173 no estaban vacunados. En total, 77 casos pacientes ingresaron a una unidad de cuidados intensivos y 29 casos pacientes críticamente enfermos recibieron soporte vital durante la hospitalización, incluyendo ventilación mecánica invasiva, infusiones vasoactivas u oxigenación. 2 de estos 29 pacientes críticamente enfermos fallecieron. Los 29 casos pacientes críticamente enfermos y ambas muertes ocurrieron entre pacientes casos no vacunados. Entre los 169 casos pacientes con datos disponibles de alta hospitalaria, la duración media de la estancia hospitalaria fue de 5 días para los casos de pacientes no vacunados y de 3 días para los vacunados. Esta evaluación demostró que 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech fueron altamente efectivas para prevenir la hospitalización por COVID-19 entre personas de 12 a 18 años. Los hallazgos refuerzan la importancia de la vacunación para proteger a los jóvenes contra la COVID-19 grave, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues sin duda alguna es importante continuar pendientes de estos análisis y estos estudios de inmunización para los menores. Organismos internacionales de la salud unen fuerzas para detectar COVID e influenza. Junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta, la Organización Panamericana de la Salud está trabajando para implementar un nuevo protocolo multiplex basado en pruebas PCR que permitiría a los países detectar simultáneamente COVID-19 e influenza en la misma muestra. A medida que los países se esfuerzan por ser más autosuficientes en su respuesta a una pandemia, esta nueva estrategia integrada de pruebas va a ayudarlos a mantener sus esfuerzos de vigilancia, informó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Actuar de manera inteligente también significa aprovechar al máximo lo que dicen los datos. Es por eso que este organismo internacional ha desarrollado una herramienta de modelado que rastrea casos y pronostica tendencias a corto plazo. Esta herramienta de modelo ayuda a los países a medir el impacto de diferentes medidas de salud pública para informar sus respuestas. En la actualidad, los países del Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas están aprovechando estos modelos para gestionar los brotes en curso. La OPS exhorta a que los países sigan actuando juntos para mejorar la vigilancia regional, informó Elizabeth Ortiz. Rusia se anota otro récord de casos nuevos de COVID-19 y de muertes. Rusia registró este jueves un nuevo récord de casos de COVID-19 con 36.339 y de muertes en 24 horas con 1.036, mientras que ha aparecido una nueva subvariante de la cepa Delta que se considera más infecciosa aún, informaron autoridades sanitarias. De los nuevos casos de coronavirus, 3.230, el 8,9%, se registraron en pacientes asintomáticos. Asimismo, los mayores incrementos se notificaron en Moscú, San Petersburgo y la región de Moscú. Moscú observó el mayor número de fallecidos en la última jornada con 73, seguida de San Petersburgo con 68 y el territorio de Krasnodar con 41. Desde el inicio de la pandemia, 227.389 personas han fallecido por coronavirus en Rusia. De forma acumulada, el país ha identificado desde el inicio de la pandemia 8.131.164 contagios de coronavirus en sus 85 regiones. Rusia es el quinto país del mundo con más casos de COVID-19, por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Van al hospital por usar medicamento no recomendado contra COVID-19 y de nueva cuenta este llamado de los expertos, de los especialistas a no automedicarse.
El Oregon Poison Center atendió 25 casos por el uso de ivermectina, un potente fármaco antiparasitario, en solo mes y medio. A pesar de que no hay datos clínicos que respalden su uso para COVID-19, las personas usaron el medicamento, por lo que la institución recomienda que solo se usen métodos científicamente probados y aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA. 5 de las personas requirieron hospitalización y 2 más estaban gravemente enfermas que tuvieron que ser ingresadas en una unidad de cuidados intensivos. COVID-19 es una enfermedad devastadora y puede ser muy aterradora, pero el público no necesita usar ni debe usar medicamentos no probados y potencialmente peligrosos para combatirla, dijo Robert Hendrickson, director médico de la Oregon Poison Center en Oregon Health and Science University y profesor de medicina de emergencia en la Facultad de Medicina de OSU. Las personas reportaron síntomas como confusión mental, problemas de equilibrio, presión arterial y convulsiones. Los pacientes tenían entre 20 y 80 años, aunque la mayoría tenía más de 60 años, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Vamos ahora a Europa, el llamado viejo continente, específicamente a España, donde está nuestra compañera Raquel Zinca. Ella es corresponsal de la agencia EFE y desde ahí nos informa qué está sucediendo en medio de esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Os contamos la situación en España. Desde el inicio de la pandemia ha habido casi 5 millones de casos y casi 87.000 fallecidos. La incidencia en la actualidad se sitúa en los 41 casos por cada 100.000 habitantes. Destacar que ha subido ligeramente, aunque solo unas décimas, tras 2 meses y medio a la baja, y por ello muchos presidentes de las diferentes regiones españolas están pidiendo prudencia a la población. Les recuerda que la pandemia sigue aquí y que hay que mantener las medidas de cuidado personal. En total son 14 los territorios que están en riesgo bajo y por tanto se han levantado las limitaciones de aforo y los horarios en sectores como la hostelería. Además, el ocio nocturno ha vuelto a abrir sus puertas en muchas zonas de España. Respecto a la vacunación, va a muy buen ritmo. Se han administrado casi 71 millones de dosis. El 78% de la población tiene la pauta completa, es decir, poco más de 37 millones de personas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoce sentirse muy satisfecho. Lideramos el porcentaje de población vacunada en nuestro país. Cumplimos, pese a los agoreros, el 70% antes de que terminara el verano, y vamos a cumplir antes de que termine este año el 90% de la población mayor de 12 años vacunada en nuestro país, para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Y un dato más que os quiero contar es que la ocupación en las UCIs está al 4,9%, es decir, fuera de riesgo, una situación que no se veía aquí en España desde agosto del año pasado. Acabó ya la normalidad, parece que también va volviendo a los colegios, a los institutos y a las universidades con clases presenciales y un número de estudiantes confinados muy bajo. Pongo un ejemplo, en Cataluña son poco más de 2.500. Hay 71 centros con grupos confinados y ello supone, para que os hagáis una idea, un 1,39% del total. Es todo. Reportó desde España Raquel Zinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Raquel. Gracias por este amplio y muy puntual reporte, detalles de lo que estaba ocurriendo en España. Y mire, le comentábamos, ya se aproxima el periodo invernal, al menos en el norte del continente americano, y las autoridades están, más que las autoridades, los científicos trabajan a marchas forzadas para conseguir tener una vacuna que contenga tanto protección para COVID-19 como para influenza. Aunque en la actualidad se desconoce si se debe de vacunar o no contra la COVID-19 cada año, ya hay investigaciones que comenzaron a estudiar vacunas combinadas, es decir, que contengan la protección contra el virus, pero también contra la influenza, explica el doctor en virología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, José Ángel Regla Nava. En la actualidad también hay un grupo en Reino Unido donde está realizando trabajos en el cual su objetivo principal es combinar la vacuna de la influenza junto con la vacuna que nos combate la COVID-19. Esto es muy relevante porque así nos evitaríamos pues, que las personas acudan a una inmunización 2 veces, que sabemos en nuestro país, no solo en nuestro país, al momento de tener nosotros 2 dosis,
muchas personas no acuden a su segunda dosis y al tener un esquema incompleto, pues esto nos baja el porcentaje de eficacia. Entonces, si nosotros logramos conseguir una vacunación que nos contenga la influenza y el virus, y la vacuna contra COVID-19 sería un gran avance. El investigador explica que actualmente se analiza y estudia el tiempo de inmunidad de protección de las vacunas vigentes, pero lo que hace falta es que pase más tiempo para conocer la verdadera inmunidad provocada en determinado lapso de tiempo, explica. Lo que se está realizando en la actualidad por diversos grupos internacionales es ver el el tiempo de inmunidad que nos ocasiona estas vacunas. De momento tenemos 8 meses porque, como tú lo has comentado, las primeras personas que se han vacunado, pues tenemos aproximadamente 1 año. Entonces necesitamos tiempo. Conforme va pasando el tiempo, pues se va analizando el porcentaje de anticuerpos neutralizantes, respuesta de células T, CD8, CD4, y vemos si nuestras vacunas que se están administrando, pues nos tienen un porcentaje de inmunidad, digamos, durante un periodo de 2 años o 3 años. Teniendo estos resultados, pues ya los organismos decidirán si se administra esta vacuna cada 2 o 3 años. Señala que se debe hacer un seguimiento muy puntual de la inmunidad de las personas vacunadas y esperar las indicaciones de las autoridades internacionales para saber si se deberán de revacunar o esperar, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe. Vamos ahora a Haití con nuestra compañera María Montecelos. Ella es corresponsal de la agencia EFE y también nos cuenta qué está pasando ahí en este país en torno a esta pandemia de COVID-19. Vaya que no les ha ido nada bien en los últimos años, entre sismos, fenómenos meteorológicos y, por supuesto, pues un alto índice de pobreza. Vamos a ver cómo transcurre ahí esta pandemia. María, cuéntanos, te escuchamos. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En las últimas semanas se está percibiendo un incremento en el número de casos de COVID-19 en Haití, aunque la capacidad de diagnóstico en el país es escasa. Las últimas cifras oficiales recogen 83 nuevos contagios que hacen un total de 23.324 casos de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, y el número de fallecidos asciende a 658. A pesar de que el Ministerio de Salud ha confirmado que la variante Delta circula por el país, hace tiempo que no se aplica ninguna medida de restricción. Todo está abierto, tanto escuelas como comercios, y apenas se utiliza la mascarilla. En cuanto a la vacunación, va muy lenta. La población haitiana no está interesada en ser inmunizada o directamente no cree en la enfermedad. Solo 27.035 personas han completado su inmunización en un país con unos 11 millones de habitantes. La mayoría de las personas que ha optado por vacunarse ha recibido el compuesto de Moderna, habiéndose aplicado las 2 dosis 26.694 haitianos. Además, otros 341 han recibido la monodosis de Janssen. En total, a 69.038 personas se les ha inyectado la primera dosis del suero en Haití. Del primer cargamento de 500.000 de vacunas del mecanismo COVAX que llegó al país el pasado mes de julio y que permitió empezar con la inmunización, la mitad se van a entregar a Honduras para evitar que caduquen. A cambio de la devolución de las 250.000 dosis a punto de vencer, la Organización Mundial de la Salud mandará a Haití otras 100.000 nuevas dosis. Reportó María Montecelos desde República Dominicana para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, María. Bueno, pues hay que recordar que son 2 países contiguos, República Dominicana y Haití. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, bienvenido. Buen día. Buenos Belén, días. Qué gusto saludarte. Le hacía la referencia a usted porque usted que ha viajado mucho, conoce muchos países. ¿Sí son como países contiguos, doctor? He viajado mucho por internet, Belén, efectivamente. Bueno, en los últimos años todos hemos viajado, en los últimos 2 años todos hemos viajado por internet. Sí, así es. Efectivamente, sí, Belén. Y esta nota que acabamos de escuchar, pues creo que nos debe llevar a la reflexión de la inequidad que existe en el manejo de la pandemia, en la gestión de la pandemia en diferentes países, regiones del mundo. Tú bien decías, Haití, un hermano país que ha sufrido de tantos embates de la naturaleza, pero también muchos momentos convulsos políticos, como lo ocurrido hace algunos meses en que
matan al principal dirigente del país, en fin, y que es uno de los países que ha sufrido más con asuntos de salud pública, y lo relativo a COVID no es la excepción. Y un problema significativo pues es el retraso tan importante que tienen en vacunación, un porcentaje que no alcanza el 5% de la población con al menos una dosis de la vacuna, ¿no? Claro. Entonces, muy alto riesgo, muy claro. alto riesgo. Y con un porcentaje importante de su población migrando por el continente americano desde hace ya varios años, que habían comenzado a salir primero a países de Sudamérica y poco a poco subiendo. Hoy tenemos una presencia muy importante de nuestros hermanos haitianos en México que buscan llegar a Estados Unidos. En fin, una problemática muy seria, y como bien decía, doctor, esto también refleja y repercute lo que sucede con esta inequidad que no se ha podido pues estabilizar en torno a la vacunación al que todo ser humano debería de tener derecho. Un esfuerzo internacional que fuera direccionado a más solidaridad, con por lo menos el fortalecimiento del sistema de salud de nuestros hermanos haitianos, que pudiera permitirles salir adelante con todo este rezago. Creo que ahí debería de existir ese esfuerzo. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar ya de lleno al tema que hoy nos ocupa, la eventual llegada del invierno, la próxima llegada del invierno, y cómo se abordarán estas enfermedades que son típicas o que suelen aparecer con mayor frecuencia: influenza y, por supuesto, COVID-19. Vamos a la pausa. La Organización Panamericana de la Salud llama a vacunarse contra COVID y contra influenza en esta temporada invernal. La Organización Panamericana de la Salud llama a la población a vacunarse de manera simultánea contra la influenza estacional y la COVID-19 para reducir el riesgo de que este invierno se incrementen las muertes por infecciones respiratorias. La directora del organismo internacional, Carissa Etienne, señaló que esta medida de doble vacunación es esencial, sobre todo entre aquellos que no se han aplicado dosis alguna contra el coronavirus, no se han contagiado y se han mantenido en casa en absoluto distanciamiento social. Explicó que la gente que no se ha visto expuesta al virus de influenza debido a que ha estado en su casa o ha practicado la distancia física y otras medidas de salud pública podría tener menos defensas y ser más susceptibles al virus de la influenza en esta temporada. Aunque hasta el momento se sigue manteniendo niveles bajos de contagios en la actual temporada de influenza estacional en Norteamérica, existe un riesgo de que la influenza pudiera regresar en este invierno y causar muchas muertes y miles de nuevos casos. La influenza estacional se disemina rápidamente en áreas donde hay muchas personas, incluyendo las escuelas y los hogares de ancianos. El año pasado, por la pandemia y el uso de medidas de protección, hubo pocos casos reportados, aseveró la líder del organismo internacional. Pero no se debe olvidar que a nivel mundial se estima que las epidemias de influenza anualmente causan aproximadamente de 3 a 5 millones de casos de enfermedad severa y de 290,000 a 650,000 muertes por casos respiratorios. En comparación con años anteriores, sí se ha registrado una disminución en los datos de vigilancia sobre influenza con relación a la pandemia por la COVID, pues las medidas implementadas contra esta jugaron un papel importante para reducir los casos de influenza estacional el año pasado. Pero eso no significa que el virus estacional, conformado por las cepas A y B, entre estas la AH1N1, haya desaparecido, y por ello llamó a la población a recibir esa doble inmunización de COVID-19 e influenza, informó Rocío López Fonseca. Estamos de regreso en nuestra charla con el infectólogo e internista también, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hemos venido anunciando desde el principio del programa estas dos enfermedades. Bueno, la influenza que repunta en la época invernal. ¿Por qué es importante atender estos llamados de la vacunación y el cuidado de dos enfermedades que pueden confluir en el invierno, doctor? Es muy importante porque la influenza es una enfermedad infecciosa también
transmisible, altamente transmisible, con una menor proporción que COVID-19, pero enseguida también comento otra situación de preocupación con respecto a la influenza. Además de ser altamente transmisible, es una enfermedad infecciosa que, aunque es menos letal que COVID, también genera letalidad. Una letalidad que está por el orden del 0.2-0.3%, que puede afectar predominantemente a los extremos de la vida, sobre todo adultos mayores, con comorbilidades, similar a lo que ocurre con el COVID. Las personas con mayor afectación por la influenza son quienes tienen enfermedades pulmonares preexistentes, quienes tienen obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y las personas que tienen influenza y están en los extremos de la vida pueden llegar a requerir hospitalización e incluso terapia intensiva, con menos frecuencia que con COVID. Pero otra situación que debe siempre mantener alerta a los sistemas de salud es el hecho de que la influenza es causada por virus que tienen alta mutación año con año. La mutación de los virus de influenza es precisamente lo que genera que cada año las características de la vacuna, el contenido antigénico de la vacuna sea diferente. La vacuna de hace un año para influenza es diferente a la que está administrándose en este momento en algunos países ya, y la del próximo año será diferente, porque estas mutaciones precisamente llevan a un comité internacional a definir qué virus de la influenza son los que están circulando durante el año, para que para el momento en que llegue el tiempo más frío se pueda proteger a la población con una vacuna que proteja contra esos virus circulantes. Entonces, ese es el otro motivo. Y la tercera razón, Belén, relacionada con este segundo punto, es que existen también epidemias grandes y pandemias de influenza. Pueden existir cada 10 años aproximadamente. De hecho, cuando llegó esta pandemia de COVID-19, hubo quien pensó que era el inicio de una pandemia de influenza, porque se ha estado esperando, por decirlo de alguna manera, que ocurra una pandemia de influenza en cualquier momento. Las pandemias de influenza ocurren, Belén, a finales de década. Claro, ya estamos en el 2021, afortunadamente no ocurrió una pandemia de influenza en el 18 o en el 19, pero desde entonces se ha estado alerta a nivel internacional por la posibilidad de que aparezca una nueva pandemia de influenza. ¿Y esto por qué razones? Te decía que hay mutaciones del virus de la influenza cada año, a las que se conoce como mutaciones menores, pero cada 10 años se estima ocurren mutaciones mayores, y esas mutaciones mayores son las que generan grandes brotes epidémicos o incluso pandémicos. Recordemos, fíjate, Belén, los momentos de las décadas. La gran pandemia de influenza, que posiblemente ha sido la más grande pandemia en la historia de la humanidad, ocurrida en el año de 1918, final de década. Hubo una pandemia de influenza en el 37-38 también. Hubo una pandemia en el 57-58, otra en el 68-69, y ocurrió la pandemia del 2009 de H1N1. De hecho, la del 18 también fue una influenza de H1N1, aunque no el mismo virus que el 2009. El del 2009 fue un virus recombinado
en donde virus de influenza porcina, humana y aviar generaron una nueva cepa de este virus de la influenza H1N1. Entonces, es fundamental no perder de vista a la influenza. El año pasado, afortunadamente, hubo muy poca influenza en todo el mundo. La hipótesis es, anduvimos protegidos contra COVID-19 y eso seguramente impactó interesantemente para disminuir el riesgo. Protegidos y aislados, doctor. Protegidos y aislados, efectivamente, Belén. Entonces eso ayudó mucho a que no hubiera influenza importantemente durante la época invernal. Pero ya viene de nueva cuenta en algunos países el invierno. Claro que en la parte sur del hemisferio está ya pasando la época invernal, pero en países como México, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, estamos a punto de entrar a la época más fría del año, que es la época de las enfermedades respiratorias, y entonces hay que vacunarse. Estados Unidos se está vacunando contra influenza al mismo tiempo que contra COVID, en este momento, en este preciso momento. Entonces, creo que un primer comentario significativo respecto de la vacunación contra influenza es: se puede vacunar incluso el mismo día, en el mismo evento, no a través del mismo piquetito, pero sí se puede vacunar contra COVID e influenza el mismo día, el mismo momento. Y eso creo que conviene considerarlo en virtud de que están instrumentadas todas las medidas para la vacunación, toda la estrategia para la vacunación contra COVID. Creo que se debe aprovechar para de una vez estar vacunando contra influenza. Lo ideal es haber iniciado a vacunar contra influenza en los primeros días del mes de octubre, por lo menos en los países que vamos a entrar a la época invernal. En algunos países existió un retraso en el inicio de vacunación contra influenza, de tal suerte que se va a iniciar a principios de noviembre. Lo ideal, insisto, es principios de octubre, pero yo creo que aprovechando, insisto, la estrategia que se tiene para vacunación contra COVID, bueno, se puede aprovechar para también estar vacunando contra influenza en el mismo momento. Qué interesante esto que nos menciona, doctor, porque había muchas preguntas, hay muchas preguntas en este sentido de si se debería una persona inmunizar el mismo día o con qué cantidad de días de diferencia o quizá meses. Muy importante esto que nos acaba de mencionar, porque regresando de la pausa hablaremos también de este esfuerzo que se está haciendo por hacer solo una vacuna. Claro. Que incluya, digamos, los dos anticuerpos. Claro. Con esto regresamos, si le parece, la pausa. Estamos de regreso en este programa especial. Prevé Reino Unido llegar a 100,000 contagios de COVID-19 por día. El Reino Unido está experimentando un alza en casos de COVID, por lo que se espera que los contagios puedan dispararse al doble, hasta 100,000 al día en el periodo invernal, informó el secretario de Estado para el Departamento de Salud y Atención Social, Sajid Javid. Para este periodo complicado, su plan B consiste en volver al uso obligatorio de mascarillas en interiores, implementar nuevamente el trabajo a distancia y solicitar pasaportes COVID en centros de entretenimiento. Por ello, se espera que las personas tomen sus precauciones. En tanto, los servicios nacionales de salud llaman a vacunarse contra la gripe. Contraer gripe y COVID-19 al mismo tiempo puede traer consecuencias graves, según las investigaciones. La vacuna contra la gripe está dirigida a personas que tienen 50 años o más,
que tienen ciertas condiciones de salud, embarazadas, que están en cuidados residenciales de larga duración, que recibe una asignación de cuidador o es el cuidador principal de una persona mayor o con discapacidad, quienes viven con alguien que tiene más probabilidades de contraer infecciones, como alguien que tiene VIH, que ha tenido un trasplante o está recibiendo ciertos tratamientos para cáncer, lupus o la artritis reumatoide, así como a los trabajadores del sector salud, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, qué cosa con Reino Unido, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Sin duda alguna, uno de los países que más ha sufrido con esta pandemia fue epicentro en algún momento de la pandemia. Ahí surgió una variante y hoy de nueva cuenta con esta preocupación por el incremento en el número de casos. Entre 40 y 50 mil nuevos casos diarios está teniendo Reino Unido, y lo escuchábamos de Elizabeth, la preocupación del sistema de salud de Reino Unido de llegar a alcanzar hasta 100,000 casos diarios durante este periodo del año. Situación verdaderamente preocupante por varios motivos, Belén. El primero de ellos, si uno revisa la estadística de vacunación en el mundo y los países que han alcanzado mayores porcentajes de vacunación completa en su población, nos vamos a encontrar a Portugal, un país del que hemos hablado poco, pero que tiene un alto porcentaje de vacunación completa en su población. Número 2, nos vamos a encontrar a Israel, nos vamos a encontrar a Reino Unido, nos vamos a encontrar a varios países europeos, nos vamos a encontrar, Belén, si mal no recuerdo, a Dinamarca, ahí, incluida como uno de los países europeos con mayor avance, y está Reino Unido. Reino Unido alcanzó los niveles de vacunación, esquemas completos, si mal no recuerdo, en el 75% de su población. Y aún con esto están hablando de una gran preocupación por este rebrote que están presentando, pero también por la nueva variante o subvariante de la Delta, conocida como Delta Plus, que se transmite todavía con mayor frecuencia que la variante Delta. La variante Delta, recordemos que es la que surge en la India en febrero de este año y que se transmite 3 veces más eficientemente que la cepa original de China del 2019. Entonces ahora esta Delta Plus parece que tiene mayor contagiosidad, transmisión, y esa preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud y Reino Unido es porque entre el 10 y el 15% de los aislamientos virales que ha encontrado Reino Unido durante estas últimas semanas son ya con la variante o subvariante Delta Plus. Esta subvariante tiene una mutación también en la proteína espicular del virus, conocida como AY4.2. Esa variante es la que la hace más contagiosa. Esperemos que esta variante o subvariante de la Delta, ahora conocida como Delta Plus, no empiece a hacer expansión, porque entonces nos va a volver a poner en serios problemas a todo el mundo, ¿no? Y ya lo estamos viendo con respecto a Reino Unido. Conclusión de este comentario: no confiarnos, seguir avanzando en la vacunación, seguir avanzando en la socialización de las medidas preventivas y seguirlas adoptando. ¿Estamos vacunados? Qué bueno, formidable. En algún momento tendremos la oportunidad de una tercera dosis o una dosis de refuerzo, qué bueno, formidable. Pero las medidas de protección, sobre todo entrando esta época fría del año,
que puede representar mayor riesgo de enfermedad respiratoria, hay que seguirlas adoptando y hay que mantenerlas de forma muy seria y seguir manteniendo mucha vigilancia epidemiológica. Doctor, y retomar pues estos protocolos de vacunación también, porque lo decíamos, debido a la pandemia de COVID-19, muchas personas no se vacunaron contra influenza, principalmente el año pasado. Doctor. Eso es, sí, Belén. Y con respecto a ese punto en específico, que de hecho es el tema medular de hoy, el año pasado las recomendaciones eran que las personas procuraran vacunarse tempranamente contra la influenza, porque recordemos que se avisoraba que por diciembre se iba a iniciar la vacunación contra COVID-19, ¿lo recuerdas? De hecho, el país que aplicó la primera dosis de vacuna contra COVID-19 fue Reino Unido, y esto ocurrió por el día 10 de diciembre, si mal no recuerdo. En México, la primera dosis contra COVID se aplicó el 24 de diciembre. Bueno, se sugería que las personas se vacunaran contra influenza desde el mes de octubre, con propósitos de que no se juntaran los dos biológicos y que el sistema inmune trabajara en la generación de respuesta con anticuerpos, etcétera, contra influenza, y que trabajara posteriormente en su respuesta inmune cuando llegara la vacuna contra COVID-19. Este año la recomendación es vacúnese y puede vacunarse el mismo día con los dos biológicos, sin que eso le represente ningún riesgo, ningún problema, y tampoco le representa ningún riesgo de mayor, se conoce reactogenicidad, es decir, síntomas relacionados con la vacunación. No porque se ponga en un brazo la vacuna contra influenza y en el otro brazo la vacuna contra COVID-19, va a tener más molestias por las vacunas, más reacción de la vacuna. No, ya hay algunos estudios que señalan que esto no ocurre, y hay algunos estudios que señalan que la respuesta inmune es óptima para las dos patologías cuando la vacuna se administra de manera simultánea. Entonces, insisto, Estados Unidos está en este momento vacunando al mismo tiempo COVID e influenza. Qué interesante, doctor. Mientras decíamos, llega la vacuna que contenga los dos biológicos. Sí, puede llegar ese momento y sería un feliz momento, porque un biológico que proteja contra dos enfermedades infecciosas, como ya los hay, recordemos que tenemos décadas teniendo vacuna contra sarampión, rubiola, paperas, tenemos décadas con vacunas que tienen difteria, tétanos, etcétera, tosferina. Entonces, eso sería extraordinario, porque agilizaría y sería mucho más práctico para los sistemas de salud en una sola visita dejar protegida a la población. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos. Voy a dejar planteadas las preguntas a reserva de que las ampliemos, pero en atención a las personas que nos han escrito y que sepan que estamos leyendo sus comentarios. María Elena nos dice, ¿de dónde sacan la materia prima o biológicos para elaborar las vacunas por el COVID-19? Una inquietud interesante, doctor. Sí, indudablemente. A María Elena le tendríamos que decir lo siguiente: existen diferentes tipos de vacunas contra el COVID. Algunas de ellas son el virus que ha sido inactivado, como el caso de la vacuna Sinovac, ¿no? Pero en otros casos es del virus COVID-19, el virus SARS-CoV-2, se extrae la proteína que está en la superficie del virus. Entonces no se utiliza el virus, sino solamente la proteína espicular, y es la que se utiliza para vacunar. Pero existen otras vacunas,
como las conocidas con plataforma de adenovirus no recombinante, en donde ese adenovirus, que es un virus que puede causar infección respiratoria leve, pero en este caso está modificado para que no se multiplique, es el que transporta a esa proteína espicular al organismo, y ese virus se lo deja a las células, le deja la proteína a las células del sistema inmune para que éstas empiecen a trabajar en la generación de anticuerpos y de células de la respuesta inmune. Pero hay unas vacunas muy nuevas, María Elena, que son la vacuna, por ejemplo, de Pfizer y de Moderna, en donde lo que se ha desarrollado de forma biotecnológica es una parte de la molécula del ácido ribonucleico que está en el interior del virus, y esa molécula del ácido ribonucleico, conocido como mensajero, es lo que adentro de una microcápsula de polietilenglicol se administra en la vacuna. Es decir, no hay virus ahí, solamente hay una pequeña molécula del virus que fue desarrollada biotecnológicamente. Tenemos otras preguntas, doctor, pero tendremos que desahogarlas la siguiente semana. Muchas gracias. Así. Como siempre, doctor, muy buen fin de semana. Gracias, Belén. Gracias, doctor. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.